Recordemos ahora los motivos que nos llevaron a desarrollar la alegoría. Nos proponíamos a mostrar de manera analógica el método empleado por los siddhas hiperbóreos para contrarrestar la acción de la cultura, arma estratégica de la sinarquía. Previamente aclaramos que son los elementos culturales interiores el verdadero instrumento que la sinarquía emplea para mantener al virya perdido, es decir, en la confusión. En ese estado el yo es sujeto por la razón a la estructura cultural, fuente de la cual se nutre, finalmente, toda actividad mental. Así, ocurre que el yo, es decir, la conciencia presente, resulta dirigido hacia el mundo a través de la estructura cultural, por la razón. El resultado, lo dijimos varias veces, es una imagen deformada del mundo y un estado de confusión psíquica que dificulta enormemente la reorientación estratégica del virya. Contra esa situación, los siddhas, igual que los kameraden de la alegoría, se disponen a acudir en auxilio enviando un mensaje. El principal objetivo es sortear todas las murallas y llegar hasta el prisionero, el yo, con un mensaje de doble significado. Primero, despertar. Segundo, orientar. Para eso los siddhas transmiten el mensaje carismáticamente desde hace muchos milenios. Algunos lo oyen, despiertan y parten. Otros, los más, continúan en la confusión. Claro, no resulta fácil reconocer el mensaje porque ha sido emitido en la lengua de los pájaros y sus sonidos solo pueden ser percibidos con la sangre. ¿Está claro entonces? El mensaje de los siddhas permanentemente resuena en la sangre de los viryas perdidos. Quien no lo oye es porque padece la confusión estratégica o desconoce su existencia, que viene a ser lo mismo. Pero, ¿cómo debería cumplir su misión el mensaje carismático? En 2 pasos. En primer lugar, los siddhas hablan en la sangre del virya de un recuerdo primordial, de algo ocurrido al comienzo del tiempo, cuando el espíritu aún no había sido cautivado por los dioses de la materia. Cómo los siddhas logran hacerlo es un misterio muy grande, del que solo ellos pueden responder. Este recuerdo primordial, la canción infantil de la alegoría, ha sido inducido con el propósito de que active el recuerdo de sangre propio del virya, es decir, que sienta su mine. Si tal cosa ocurre, entonces el virya perdido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente, esto significa que la memoria de sangre ha llegado, allí donde la conciencia, el yo del virya perdido se encontraba, generalmente sobre un chakra. Un contacto tal entre el yo y la mine se realiza independientemente de la estructura cultural y de la razón, y ese es el objetivo buscado por los siddhas. Se ha podido, pues, llegar a la médula del yo por la vía de la sangre. Será entonces en ese fugaz momento cuando se dejará oír la canción de amor. Hablemos ahora de la segunda parte del mensaje, al que hemos llamado alegóricamente canción de amor. Ante todo, digamos que tal nombre no es caprichoso, pues la sabiduría hiperbórea enseña que a partir de su origen en el universo físico, es decir, desde su sincronización con el tiempo, el espíritu permanece encadenado a la materia por un misterio de amor. Cuando el recuerdo de sangre, activado por la primera parte del mensaje, abre un camino no racional, no cultural hacia la conciencia, entonces los siddhas cantan la canción de amor, hacen participar al vidya en el misterio. Si su sangre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado,
entonces el Virya tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. En la segunda disertación, Las sociedades secretas y la Thule Gesellschaft, mencionamos a los misterios de la antigüedad, de Osiris e Isis, de Mitra, de Dionisos, etc., como poseedores en el pasado histórico de auténticos restos de la sabiduría hiperbórea, cuyo conocimiento solo era compartido por miembros de una casta de sacerdotes iniciados. Conviene aclarar aquí la diferencia existente entre esos misterios y el misterio de amor, al cual alude la segunda parte del mensaje de los Siddhas. En primer lugar, recordemos que los misterios de la antigüedad tenían por fin perpetuar un conocimiento esotérico mediante la iniciación, o sea, cumplían una función social. En segundo lugar, ha de tenerse presente que esos misterios se constituyen a causa del Kali Yuga, en un intento por salvaguardar a la sabiduría antigua de la decadencia universal y de la caída en el exoterismo. Es decir, que desde sus orígenes los misterios de la antigüedad han estado ligados al tiempo histórico, el cual fue siempre su verdadero fundamento. Contrariamente a los misterios de la antigüedad, el misterio de amor no es ni social o iniciático, ni se haya ligado a tiempo histórico alguno, ya que su transmisión carismática es sincronística y acausal, y por lo tanto siempre presente. Solo tienen en común la palabra misterio, pero como este hecho puede provocar alguna confusión, hemos creído conveniente aclararlo para que se descarte desde el comienzo cualquier creencia en el sentido de que el misterio de amor pueda ser, como en los misterios de la antigüedad, un mero saber esotérico al cual pueda accederse por iniciación. El misterio de amor solo puede ser revelado por la sangre pura, interiormente, en un contacto trascendente con el yo, que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es, por lo tanto, una experiencia absolutamente individual, única para cada virya. Quien conoce los secretos del misterio de amor no es un iniciado, sino un transmutado, un siddha inmortal, o por un breve tiempo, un virya despierto. El misterio de amor es un descubrimiento personal y por lo tanto único para cada virya, sobre la verdad de su propia caída. Nadie puede conocer este secreto y continuar igual, y nadie, mucho menos, se atrevería a hablar sobre ello una vez que la suprema experiencia ha tenido lugar. Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados, los oídos cerrados. No son pocos los cabellos que se vuelven blancos, ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura. Porque solo un valor infinito puede sostener vivo y cuerdo a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido por fin el cómo y el porqué de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué decimos que jamás puede haber en el mundo algún indicio del misterio de amor, y solo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. La sabiduría hiperbórea aporta técnicas de purificación sanguínea que tienen por fin aproximar al misterio, pero el misterio en sí se descubre interiormente, es único para cada virya y nadie debe hablar de él. La alegórica historia del prisionero nos ha permitido exponer de manera sencilla el método empleado por los siddhas para guiar a los viryas perdidos. El mensaje carismático consigue, si es escuchado, despertar al virya poniéndolo en contacto con su recuerdo de sangre, con su mine. A continuación, le hace participar del misterio de amor, suprema experiencia que anula, según dijimos, la estrategia cultural de la sinarquía. Pero no podemos saber en qué consiste el misterio de amor hasta no haberlo vivido individualmente. Solo tenemos de él los indicios generales que han dejado aquellos que se transmutaron
y partieron. En base a tales indicios, podemos afirmar que el misterio de amor es experimentado de 7 maneras diferentes por los virias y que justamente esa es la razón por la que la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías de liberación secretas. De acuerdo al modo en que el misterio de amor ha sido gnósticamente percibido, será la vía de liberación adoptada, y es por eso que suele hablarse de una vía de la mutación o del rayo, de una vía seca o camino de la mano derecha, de una vía húmeda o camino de la mano izquierda, de una vía de la oposición estratégica o vía de la gnosis guerrera para el retorno absoluto, etc. No hablaremos desde luego de todas las vías de liberación, sino de aquella que tiene especial relación con nuestro relato, es decir, la vía de la oposición estratégica, que era la seguida por los iniciados de la SDA. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el misterio de amor revelado por los siddhas hiperbóreos es la antigua base de los sistemas tántricos del Tíbet, aunque en la actualidad tales yogas han perdido su sentido gnóstico con la excepción del Tantra Kaula, que aún conserva parte de la sabiduría. En la alegoría, la segunda parte del mensaje era bastante extensa, porque se refería también a las otras vías de liberación que pueden abrir el misterio de amor. Pero el prisionero ha encontrado la clave en el anillo de bodas, y esto significa, analógicamente, que ha optado por la vía de la oposición estratégica. El mensaje ha llegado a él por vía acústica, es decir, gnósticamente, y al tomar conciencia de su contenido por medio de la clave revelada, halla en la celda una anilla, la cual permite abrir la salida secreta. La celda, según el argumento 4, es análoga al inconsciente, pero el contenido del inconsciente son los arquetipos colectivos, elementos míticos y principios matemáticos. Una anilla disimulada en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático, a un arquetipo disimulado, es decir, inconsciente. La alegoría nos permite comprender entonces que los siddhas, con su mensaje, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente, al que denominamos principio del cerco. De aquí que 10. C. La anilla en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco, principio matemático o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el virya perdido y que el mensaje de los siddhas ha descubierto. Habíamos demostrado más atrás que el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurre en elementos de 2 fuentes principales, los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Deseamos medir el lado de un poliedro regular. Aquí el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular. Tomamos para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Hacemos coincidir el 0 de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Observamos ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y afirmamos sin más que en el poliedro el lado mide 5 centímetros. Hemos realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas, cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla que creemos numerada, en realidad hay signos grabados que representan números,
no números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura del cerebro, o sea, elementos subjetivos que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si decimos mide 5 centímetros, estamos realizando la afirmación de una cualidad empírica. Existe una proporción, es decir, una relación matemática, entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, 5 centímetros, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. El fenómeno, el poliedro, se nos presentó completo, íntegro en su manifestación. Sin embargo, no es posible aprehenderlo en su totalidad. A poco que lo observamos, una parte del mismo se nos hace eminente, sobresaliendo y destacándose por sobre otros aspectos. La unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de la pluralidad de cualidades que somos capaces de atribuirle. Distinguimos 2 caras cuadradas y en cada cara 4 aristas y 4 ángulos, etc. Luego practicamos la medición de una arista o lado y establecemos una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que acabamos de describir han intervenido los principios matemáticos, cuando distinguimos 2 caras, 4 aristas, etc. y las premisas culturales preeminentes, cuando se tornó eminente la cara, el lado o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Esperamos haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas a la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada, solo son signos culturales de representación, a los que reconocemos gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos o ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos no significaría en principio nada para nosotros si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas.